Sean ustedes muy bienvenidos a este módulo denominado Una alternativa para una sociedad libre y responsable. Principalmente en esta oportunidad vamos a resaltar cuáles son los principios fundamentales para que exista una sociedad libre, y si es una sociedad libre también es responsable. Y esa alternativa la vamos a abordar desde el gremialismo. Principalmente porque el gremialismo no es una ideología política, nomás es una corriente de pensamiento o una doctrina en la cual postula que los grupos intermedios que no son políticos no deben ser instrumentalizados políticamente y deben cumplir sus fines para los cuales fueron creados. Y eso lo distingue principalmente de lo que es una ideología. Y en ese sentido, el gremialismo va a actuar como un principio que abarca todo el ideario democrático y político dentro de una sociedad libre, principalmente para que estos grupos intermedios cumplan los fines para los cuales fueron creados. Y para comprender un poco en qué consiste el gremialismo, es necesario remontarnos a la estructura social propia, valga la redundancia, de una sociedad. Y en primer lugar, esta sociedad libre tiene como eje a la persona humana cuya dignidad es reconocida por el Estado y en cuya dignidad se va a cimentar todo el aparataje estatal, vale decir, todo el ordenamiento jurídico. Esta dignidad nos constituye a las personas como un valor en sí mismo y no como un medio. Y eso es lo primero que debemos tener claro. La persona humana es un fin y jamás puede ser un medio. Cuando la persona humana se mediatiza, se utiliza, se está vulnerando su dignidad. El reconocimiento que todos debemos hacer de su dignidad se olvida, se elimina y se destruye y pasamos a ser meros servidores del Estado. En segundo lugar, esta persona, además de ser digna, se le concede el valor de la libertad. Libertad que dice relación con la naturaleza social del hombre. Porque la naturaleza social del hombre racional permite que el ser humano sea responsable. Además, por una parte es libre para autodeterminarse, para hacer y no hacer, pero por otro lado es responsable de lo que hace y de lo que no hace. Es decir, la libertad en este sentido tiene su fundamento racional en la naturaleza humana. Seguido de la persona humana, nos remontamos a la familia. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Es el lugar donde, en un principio, la persona humana se forma, se desarrolla y adquiere sus primeras capacidades. Vale decir que la familia, por ende, es un núcleo importantísimo para la sociedad, porque la persona humana se desarrolla desde la familia y se proyecta a futuro hacia la sociedad. Además que la familia es una institución que se mantiene y perdura en el tiempo. Seguido de la familia, el Estado debe propender a la protección de la familia, porque si es el núcleo fundamental de la sociedad, este debe ser protegido. Por ende, el ordenamiento jurídico, el Estado debe ir en pos de la protección y de la defensa de esa familia. Posteriormente, llegamos al punto en que la familia en sí no es suficientemente capaz para poder dotar a las personas para que alcancen su máximo desarrollo espiritual y material posible. No es suficientemente capaz, por ende debe recurrir a ciertas organizaciones para poder seguir desarrollándose. Y estas organizaciones las denominaremos los grupos intermedios. Los grupos intermedios son órganos, son instituciones, son agrupaciones creadas por personas para que cumplan ciertos fines determinados. Y cuando hablamos de los grupos intermedios nos referimos a los hospitales, nos referimos a los colegios, nos referimos a las universidades, a los centros de alumnos, nos referimos a las federaciones de estudiantes, lógicamente a las universidades mismas y por extensión también a todo grupo intermedio. También existen los grupos intermedios que son políticos, son de naturaleza política, los partidos políticos por antonomasia. Y eso quiere decir que los grupos intermedios deben cumplir necesariamente con sus fines específicos, sin politizarse. Estos grupos intermedios necesitan ser organizados, necesitan estructurarse, necesitan que alguien
les ponga las reglas del juego. Y esa sociedad aún mayor que los grupos intermedios van a ser sociedades intermedias, hay una sociedad aún mayor, aún más grande, que reviste de más amplias facultades y que es el Estado. Y este Estado tiene que tener un rol. Y ese rol, desde una sociedad libre y responsable, desde el gremialismo, es un Estado subsidiario.